Nombre de Jesús, amén y amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En muchos pasajes de la Biblia se habla acerca de el león. Y es interesante que Dios da muchos ejemplos en la Biblia de este animal. Eso me llama la atención. Y me puse a analizar por qué el Señor nos habla del león. ¿Qué cualidades tiene el león que se deben imitar y qué cualidades son aquellas que Dios desea que nosotros tengamos en semejanza al león? Ok, cuando analizamos la vida de los leones, el león es considerado el rey de la selva. Siempre se dice así, que el león es el animal que predomina, que tiene el control de la selva. Y es interesante, cuando nosotros vemos y estudiamos la vida de los leones, cabe notar que los leones no son los animales más altos de la selva, ni tampoco son los más inteligentes, ni siquiera son los más robustos, no son los más rápidos, porque hay otros animales que tienen esas características, ¿no? Por ejemplo, la jirafa es más alta, el hipopótamo es más grueso, la liebre y otros animales corren más rápido, el leopardo, el elefante es más inteligente, de hecho más grande y más robusto. Ahora, a pesar de que el león no tiene esas cualidades físicas que tienen los demás animales, es considerado aún así el rey de la selva. Entonces, ¿cómo es posible que el león sea el rey de la selva si no es el más alto, si no es el más rápido, ni el más inteligente, ni el más robusto? ¿Por qué? ¿Por qué el león es así? Entonces, cuando analizamos bien el león, vemos que una de las cosas que tiene el león es lo que se conoce como el corazón de león. Y eso es importante. Y estuve analizando ese asunto cuando veía, analizaba, debo decir, las cualidades del león. El león tiene un corazón fuerte. Y eso es así porque él tiene una confianza plena en lo que es él. Usted nunca va a ver un león cabizbajo, nunca va a ver un león triste y melancólico. Usted nunca va a ver un león huyendo de otro depredador. Usted ve al león siempre rígido, siempre camina erguido, como que sabe quién es él, como que tiene esa soberbia, podemos decir, de la templanza, de lo que él es, de su convicción. Y eso lo hace que a todos los demás animales le causa terror. De hecho, cuando el león se acerca, todos los animales salen corriendo. Todos, la jirafa, el elefante, el hipopótamo, no encuentran qué hacer. Porque le tienen miedo a el león, porque el león representa esa dignidad que tiene como león y eso hace a temblar a sus enemigos. Además, ellos saben que cuando el león se propone atacar una presa, el león no va a dar vuelta atrás, tiene un corazón firme y va a ir directamente para la presa. Cuando el león no tiene hambre, él está quieto, puede estar acostado, puede estar descansando, y a menos que alguien lo moleste, el león se queda quieto. Y de hecho, algunos exploradores se han acercado a leones así que están quietos, los retratan, le toman video, etc. Porque el león tiene control de todo, sabe que él controla todo.
Y a menos que alguien lo moleste, él sabe que él es el rey de allí, de ese territorio. Pero si alguien lo molesta, hay que salir corriendo o buscar algo para poder estar a salvo, porque el león va a atacar. Y cuando tiene hambre y necesita actuar, entonces es mejor dejarlo libre, salir huyendo y estar lo más lejos posible de él. Entonces, cuando veo estas cualidades, las asemejo con la palabra de Dios, con lo que Dios quiere del creyente. Dios desea, yo lo visualizo así, que nosotros seamos como los leones, que tengamos esa convicción de león, que tengamos ese corazón de león, que no es otra cosa sino que la fe, la confianza, la certeza de lo que nosotros somos en Cristo. Y hay un versículo de la Biblia que quiero compartir. Hay muchos versículos que hablan del león, pero me llamó la atención especialmente Proverbios capítulo 28, versículo 1. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Qué tremenda palabra de Dios. El impío es aquel que no sirve a Dios, que actúa impíamente, que actúa mal delante de Dios, que no ejecuta los mandamientos de Dios. Esa es la persona que es impío, que está actuando mal. Y dice la Biblia que el impío huye aún sin que nadie lo persiga, aún sin que nadie esté detrás de él, porque su conciencia no lo deja tranquilo. Y la conciencia, que es la voz de Dios en el corazón de los seres humanos, está ahí hablándole y le está diciendo que está actuando mal. Y la gente sabe que el que actúa mal, como yo siempre digo, el que actúa mal, tarde o temprano el mal lo alcanza. El que actúa mal pierde. Puede ser que aparentemente se salga con la suya. Hay gente que dice, oh, pero el impío vecino, mira que tiene un carro bueno, que tiene una casa buena, o haciendo trampas, etcétera, mintiendo, haciendo mal. No. La Biblia habla de que nosotros no debemos tener esa actitud, porque cuando vemos el final de su vida, sabemos que el mal lo va a alcanzar. Y que tarde que temprano todo eso que ha sembrado va a venir en su contra. Y el impío lo sabe. Por eso es que huye sin que nadie lo persiga. Pero entonces, por otro lado, aquí la Biblia habla del justo. Dice que el justo está confiado como un león. De lo que acabo de hablar. De esa cualidad del león. El león está confiado en lo que es. Y esa confianza le hace no huir, no estar desesperado. Y eso es lo que nosotros debemos entender de lo que la Biblia quiere enseñarnos, de las cualidades que tiene el león que debemos nosotros imitar o desarrollar en nuestra vida. Y esto es práctico, esto es simple. Nosotros estamos en un mundo donde nos enfrentamos a retos. Todo el mundo tiene retos en la vida. O sea, el camino que nosotros tenemos que recorrer no es un camino de rosas. Nadie tiene un camino de rosas. Aquí el camino es pedregoso. Aún aquellos que aparentemente tienen recursos y demás, y que puede alguna pensar, pero él tiene influencia, tiene familias, tiene camino de rosas. No, pero siempre hay dificultades. Aún hay personas ricas, millonarias, que tienen recursos. ¿Cuántos ha ocurrido que se han suicidado, que no han podido con las presiones? Empresarios, ¿cuántos hemos oído de esas circunstancias? Que tienen hijos rebeldes, que tienen familias disfuncionales, o diferentes circunstancias. Eso viene a todo el mundo. O sea, el mundo no es un camino de rosas. Hay dificultades, hay problemas, hay retos que hay que nosotros enfrentar. Pero la diferencia entre el impío que huye aún de su propia sombra, de sí mismo, por el temor de que está actuando mal, y la confianza del justo esa diferencia estriba
en nuestra dedicación, nuestra convicción, lo que hay en nuestro corazón, la fe de lo que nosotros sabemos quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo estamos actuando. Y eso nos da esa confianza como un león. Como yo te dije, el león sabe quién es. Y nosotros los cristianos debemos saber quiénes nosotros somos. ¿Ok? Por eso estudiamos la Biblia, por eso damos estos discipulados, para entender, porque hay muchos creyentes que no saben ni lo que son en Cristo. Porque a veces no leemos la Biblia como deberíamos, no estudiamos la palabra, no la conocemos, y entonces nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos. Pero la Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nuestra mente puede tener pensamientos humanos, y también recuerden que en nuestra mente es que el enemigo lanza los dardos de fuego, los pensamientos del enemigo que lanza los dardos de fuego para robar nuestra fe o para tentarnos, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar por los pensamientos, pero para eso tenemos la palabra de Dios, para eso Dios nos dio este libro. Y qué maravilla, a mí me encanta la palabra, me fascina la palabra de Dios, por eso me gusta tanto leerla, estudiarla, hablar de ella, porque este es el manual para vivir una vida victoriosa. Esta es la palabra de Dios y hay poder en esta palabra. La Biblia lo dice, Jesús es la palabra. Y aquí está el secreto para vivir una vida victoriosa. Por eso es que hay que estudiar la Biblia. Y esa es la diferencia entre un creyente que no entiende lo que es, que no sabe lo que es y que no desarrolla esa fe. Porque si tú no sabes lo que tú eres, tú no puedes desarrollar la fe plena. Porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es la que nos hace libres porque nos conocemos quiénes somos. Y la fe viene por el oír la palabra. O sea, conociendo la palabra es que tú desarrollas esa fe y desarrolla esa convicción de lo que tú eres. Y cuando tú tienes una convicción plena, en tu mente tienes una visión clara, diáfana, efectivamente de lo que tú eres, de lo que Cristo hizo contigo, que tú has renovado tu mente para comprender la buena voluntad de Dios y que tú sabes quién tú eres, tú estás actuando confiado como un león. Como te dije, el león sabe quién es. Porque él tiene ese corazón de león. Entonces, nosotros tenemos que entender eso y a través de las Escrituras conocer quiénes somos para que esa fe se desarrolle en nuestro corazón y tengamos esa fe absoluta. La fe, una certeza, porque la fe, para que sea efectiva, la Biblia dice, para que sea efectiva, tiene que tener una fe sólida, una fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, y él les dijo, mira, ustedes han visto un granito de mostaza, eso es como un granito de arena, un poco más grande que un granito de arena. Así son los granos de mostaza. Él le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, moverían los montes. Pero que sea una fe sólida. O sea, el grado de fe tú lo vas a ir adquiriendo en la medida que vayas buscando de Dios y te vas a ir fortaleciendo. Pero la que adquieras tiene que ser sólida, una fe sólida. Porque dice la Biblia, pida con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar y no recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la convicción de lo que tú eres, de lo que Dios hizo contigo, tú la tienes que tener clara, diáfana en tu vida, sin lugar a dudas, para que tu fe sea una fe sólida. Y cuando tú tienes una fe sólida y tú sabes quién tú eres, quién es Dios y quién eres tú, vas a saber también quién es el enemigo, vas a saber también quiénes son los hombres. Y eso te va a desarrollar una fe sólida y te va a dar un corazón de león, un corazón de fe fortalecido, porque tú sabes quién tú eres. Y cuando tú sabes quién tú eres, que tú eres el especial tesoro de Dios, que tú eres la morada de Dios, que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que tú eres la luz del mundo, la sal de la tierra, que tú eres templo y morada del Espíritu, que tú eres embajador de Cristo,
que tú tienes ángeles a tu alrededor, que guardaespaldas, como digo yo, hay un cerco alrededor de ti que te protege, que tú sabes que tienes a Satanás debajo de tus pies, que tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo, que los demonios tienen que respetarte. Tú caminas como el león. Tú puedes caminar como el león, confiado, sabiendo que además de todo eso que te ha dado, dice la Biblia, como el verso bíblico que estamos memorizando, que porque Jehová tu Dios te amaba, ¿qué dice la Biblia? Lo estamos memorizando. Él convirtió, ¿qué? Las maldiciones en bendición. Hasta lo negativo que tú puedas pensar, que venga en tu vida, o que el diablo pueda lanzar, eso negativo, dice la Biblia que Dios lo convierte en bendición. Cambia las maldiciones en bendición. Además dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Mi hermano, ¿qué más queremos nosotros? Oh, aleluya. Cuando yo veo estas maravillosas promesas, dice las grandísimas y preciosas promesas, yo digo, ay Dios mío, ayúdanos. Que si la iglesia general en el mundo entero entendiera lo que somos, hermano, entendiera lo que es el creyente, pero ahí está la diferencia entre buscar a Dios y ser negligente. Está la diferencia, ahí está, entre aquellos que se dedican a consagrarse, a conocer las Escrituras, a llenarse de Dios, a entender, a fortalecer su fe, y aquellos que simplemente son cristianos nominales. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere convertirnos en, como yo siempre lo digo, me gusta decirlo así, guerreros de Dios, victoriosos. Esa es la finalidad de Dios y nos ha dado todas las armas, todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar esa plenitud, Dios nos los ha dado. Pero eso no se consigue en nosotros por arte de magia, ni como yo digo, ni lo venden en la farmacia, ni en el supermercado. Eso, primero, tenemos que conocerlo a través del estudio de la palabra, por eso hay que estudiar la Biblia, por eso damos estos estudios para que tú comprendas, te desarrolles como lo que tú eres, y eso entonces se aplica en nuestra vida, y cuando nos dedicamos a Dios, eso automáticamente se va formando en nosotros, ¿ok? Esa fe va creciendo automáticamente. Mientras uno se consagra a Dios, la fe viene. Cuando uno se llena de Dios, la fe va a ir fortaleciendo. Cuando tú conoces la Biblia, mientras más tú conozcas la Biblia, mientras más tú leas la Biblia, esa fe va a crecer en tu vida. Y eso va a crecer automáticamente. Eso no hay que buscarlo en ningún otro lado. Eso nace de por sí. Pero es cuando tú te dedicas al Señor, cuando tú buscas a Dios, cuando tú conoces, como Dios dije, el justo, y el justo es el que actúa bien. Si tú actúas mal, estás en impiedad. Si tú haces algo incorrecto, que el Espíritu Santo te redarguye y tú sigues haciéndolo, eso te hace impío. Y no puedes vivir confiado, estás huyendo de la presencia de Dios. No puedes ir a cada descubierta al Señor. Cuando oras, no puedes ir a transparente, porque el Espíritu te está redarguyendo, te dice, hey, acuérdate de lo que te dije, no has resuelto ese problema. Entonces, no puedes tener esa transparencia. Entonces, hay que dejar eso, deja eso, que eso no te agrada, no agrada a Dios ni te beneficia. Vive la vida como el Señor quiere. Estudia la Biblia, conoce la palabra y esos mandamientos, cúmplelos, porque eso te hace transparente y te hace vivir confiado, sabiendo que tienes una buena conciencia ante Dios. La Biblia dice que hay que tener una buena conciencia ante Dios, que tu corazón no te redarguya, que tú sientas paz en el Señor. Cuando tú tienes eso, tú estás confiado como un león. Y no importa lo que venga a la vida, no importa esos retos que pueden venir, van a venir retos, pero tú tranquilo, estás como el león. Si el león ve un elefante que se acerca, porque tiene corazón de león, porque sabe lo que es él, sabe lo que él tiene, esa fiereza. El león no le tiene miedo al elefante, al contrario, el elefante, siendo un animal más inteligente, muchísimo más grande, más grueso, ¿qué hace el elefante? Sale huyendo, porque no tiene el corazón del león, ¿entiendes? Si viene una jirafa alta y ve a un león, sale corriendo, pero el león no huye, porque tiene corazón, porque él sabe quién es él.
Él sabe que tiene esa confianza y anda erguido porque tiene un corazón que no lo hace retroceder. Que este gatito gigante se va para adelante y no le tiene miedo a nada ni a nadie. No le tiene miedo a las circunstancias, a los problemas. Nada detiene a un león. Nada debe detener a un creyente. Nosotros tenemos al Señor y con el Señor tenemos la mayoría. Tú y Dios son mayoría. Todo obra para bien. Lo malo, Dios lo convierte en bendición. Más te ha equipado. ¿Para qué? ¿A qué hay que temer? ¿A qué hay que temer? A los hombres. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Cómo tú le vas a tener temor a los hombres si tú tienes mayor que todos los seres humanos? ¿A quién tú le tienes que tener? ¿A los demonios? Si Dios te ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Al diablo. Si Dios aplastó a Satanás debajo de tus pies. Si tú tienes a Cristo morando en tu corazón, no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie. Lo que hay que hacer es seguir adelante. Hay que enfrentarse. No hay que huir, hay que enfrentarse. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Ok? Con la sabiduría del Señor, con la guianza de Dios, hay que seguir adelante con el corazón de león. Nosotros tenemos corazón de león. Estamos confiados como un león porque sabemos lo que somos, sabemos quiénes somos. Tenemos convicción de Dios en nuestros corazones porque conocemos la Biblia, porque sabemos las cualidades, los atributos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos salvó, la sangre de Cristo nos cubre. Nosotros tenemos autoridad sobre la fuerza del enemigo, armadura de Dios. Como dije, todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, tú las tienes. La diferencia es que hay creyentes que no ejercen eso. O sea, tenemos la armadura, pero hay que vestirse, ¿ok? Dios nos da el Espíritu Santo, pero hay que buscar la llenura, ¿no? Dios quiere que nosotros tengamos paz en nuestro corazón, pero hay que santificarse, ¿no? Tenemos el arma espiritual de guerra de la oración, pero hay que orar, ¿no? Necesitamos conocer las promesas que hay en la Biblia, pero hay que estudiar la Biblia. Esa es la diferencia. Entonces, eso es sencillo, no hay que complicarse la vida. Yo no entiendo cómo la gente se complica la vida. ¿Por qué complicarse la vida? Si esto es sencillo. La Biblia dice, acercaos a Dios y Dios estará cerca de vosotros. ¿Qué complicado hay ahí? Dígame, ¿qué complicado es eso? Eso no es ningún complicado. No hay que complicarse con eso. Ahí lo dice clara la Biblia. Si tú te acercas a Dios, buscas más de Dios, Él estará cerca de ti. Pero es lo mismo al revés. Si tú no buscas de Dios, si no te acercas a Dios, estarás lejos de Él. Y uno está en el medio, en un extremo está Dios y en el otro extremo está el enemigo. Si tú te acercas a Dios, estarás cerca de Dios y lejos del enemigo. Pero si tú no estás cerca de Dios, estás cerca del enemigo. O sea, eso es sencillo. Eso no hay que romperse la cabeza para entender eso. Entonces, lo que hay que hacer es buscar más de Dios. Esa es la clave. Y, como dije, utilizar esas armas que Dios nos ha dado. Vestirnos de esa armadura, la consagración, oración, estudio de la palabra, adorar al Señor, ir a la iglesia, hacer el culto, adorar al Señor, conocer la Biblia, leerla, estudiarla, predicar el Evangelio, actuar en las actividades espirituales. Esas actividades espirituales son las que forman nuestra personalidad y van a ir formando tu convicción, tu creencia, y ese es lo que forma el corazón de guerrero, el corazón de león. Cuando tú buscas todo eso y todos esos elementos se van uniendo, eso es como las plantas. Usted coge una semilla de lo que sea, de un árbol, lo que sea, y usted esa semilla la echa en la tierra, ¿ok? Pero es importante que tenga una buena tierra, ¿no? Y además que usted le eche agua, porque la tierra tiene nutrientes y el agua ayuda a que esa semilla se rompa allá adentro y utilice los nutrientes de los minerales y los nutrientes que hay en la tierra, y el agua, que tiene nutrientes también. Esos elementos van a hacer que esa semillita vaya germinando. Y de acuerdo al terreno que esté, mientras más fértil el terreno, mientras el agua esté dando, el sol le esté dando, que son elementos, esa semillita va creciendo en un árbol robusto, ¿ok?
Pero tomemos el otro ejemplo. Si tú coges esa semillita y lo siembras en un lugar árido, en un lugar que no tiene terreno fértil, no le echas agua, no coges suficiente sol, ¿qué va a pasar? Las mismas semillas. Una va a producir y la otra no va a producir. Y ese es un ejemplo de la vida cristiana, cuando se busca de Dios y cuando no se busca de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha dado poder de elección. Tú eliges lo que tú piensas, tú eliges lo que tú actúas, tú eliges lo que vas a hablar. Quizás tú no elegiste dónde naciste, ni la gente la familia tuya, pero eso no tiene nada que ver. Tú puedes influenciarlos en ellos y Dios ha permitido que tú estés en ese lugar para desarrollarte y para que puedas ser de bendición a su vida. Pero tú eliges lo que vas a pensar, tú eliges lo que vas a llevar a tu corazón, tú eliges lo que vas a decir y lo que vas a actuar. Y esa es una bendición, eso para mí es lo más grande que Dios le ha dado al ser humano, ese poder de elección, que tú eliges lo que tú vas a hacer, que tú no eres una marioneta ni un robot, que te tienes que dejar influenciar de lo que la gente diga o de lo que otros quieran. No, tú eliges lo que vas a hacer y al elegir correctamente, eso va a fortalecer tu vida y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que elijas bien, elige los pensamientos que vas a tener. No permitas que tu mente no es un zafacón, perdona que lo diga de esa forma, para tú meter en tu mente toda la basura que el enemigo quiere. No, tu mente no es un zafacón. La Biblia dice que tú debes desarrollar la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es todo lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que Dios quiere que tú pienses. En las cosas buenas, nobles, puras y además en las promesas de Dios que te dan fe. ¿Ok? Y cuando tú tienes eso en tu mente, eso va a tu corazón y forma tu creencia. Entonces tú tienes que hablar lo que dice la Biblia. No hables en términos de derrota, de yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz. No, habla lo que dice la Biblia. Nosotros somos real sacerdocio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Dios haré proezas, con mi Dios asaltaré el muro. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y eso no es humanismo, eso es creencia de la palabra, es citar la palabra, es creer la palabra para que produzca fe, ¿ok? Eso no estoy hablando de declarar, que hay gente que habla de eso de declarar, no, yo estoy hablando de confesar la palabra, una diferencia entre declarar y confesar. Confesar la palabra es estar de acuerdo de lo que Dios dice para que ejerza fe en mi corazón, en mi vida, y eso va a fortalecer mi creencia. Y eso es lo que va a desarrollar mi corazón de león, un corazón confiado. Y voy a caminar en la vida y no importa lo que venga, yo voy por encima en el nombre del Señor. Y voy a vencer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el diablo no puede venir a molestarte, ni te haga víctima. Hay gente que se hace víctima. Ay, yo no puedo buscar de Dios, yo no puedo orar. ¿Qué es eso? No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a hacer lo que Dios quiere conmigo y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Esta es la palabra que Dios me ha dado para ti en esta hora. Espero que medites en ella y que esa palabra pueda ser de bendición a tu vida. Si no tienes a Cristo, busca al Señor. Si estás descarriado, reconcíliate. Y si estás apartadito del Señor, afírmate para que puedas vivir una vida plena. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.